Muy bien. Buenos días. Tengo que felicitaros. Estaba felicitando a los hermanos en el primer culto porque iba a empezar esta mañana animándoos a traer vuestras Biblias. Y como en el primer culto, en el segundo veo muchas Biblias, tanto en aplicación como en papel, y creo que es bueno no dejar esta costumbre de traer la Biblia si puedes. En todo caso, aunque no tengas nada de Biblia en tus manos, vamos a usar hoy un PowerPoint que va a facilitar bastante la presentación de lo que hacemos hoy. Podéis seguir. Yo estaba chuleando hoy con el PowerPoint esta mañana y lo tenía al revés y tuvieron que venir y ayudar al abuelo para hacerlo bien, porque eso de los cachivachis no es lo mío, pero intentaré tocar bien con esta máquina, ayudaros a seguir lo que estoy haciendo. Vamos a hacer un estudio, por eso uso PowerPoint esta mañana, porque es un poco complicado para ayudaros. Quiero mirar este texto, quiero ver su contexto, sobre todo lo que viene delante. Quiero observar su estructura y luego de esta estructura vamos a sacar un problema gordo para vosotros. Os prometo un problema, una dificultad. Y entonces mi deseo, mi pretensión es resolver este problema que os planteo. Espero que sí. Entonces empezamos con el contexto un poco y quiero mencionar algo de los versículos 1 al 3. A ver si esto empieza a funcionar. Me he pasado. Voy atrás. Pone B. Vale, en la B tenemos que estar. Paciencia. Vuelvo. Muy bien. Es esencial ver nuestro texto, nuestro pasaje a la luz de versículos 1 al 3. Los versículos 1 al 3 hablan del pasado, donde dice, Dios nos ha dado un amor importante. Habla del presente, donde habla en el versículo 3 de que vamos purificándonos en el presente. Y del futuro, cuando habla en el versículo 2 de que seremos semejantes a Dios. Pero más que nada, los primeros versículos hablan de un grupo de personas que él llama aquí los hijos de Dios. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Es un grupo privilegiado, un grupo especial, un grupo especialmente bendito, bendecido. Y naturalmente uno se pregunta, ¿seré yo uno de ellos? Uno dice, me gustaría ser uno de estos hijos de Dios, supongo, ya que es un grupo que pinta aquí bastante privilegiado. Y entonces el pasaje que hacemos nosotros del 4 al 10 viene a explicar, a contestar esto, a responder a esto y decir, ¿quiénes son estos hijos de Dios y cómo son? Y de aquí saldrá el problema un poco. Entonces, tenemos estos hijos de Dios presentados en el versículo 1 y tenemos que preguntar, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y seré yo uno de ellos? Y tendremos un problema de aquí 5 minutos cuando hablemos de esto. Pero quiero observar un poco la estructura de nuestro pasaje primero. Nuestro pasaje es del versículo 4 al 10. Y básicamente Juan dice 4 cosas. Lo que pasa es que luego se repite las mismas 4 cosas en 2 bloques. Del versículo 4 al 7 y luego del 8 al 10 dice 4 cosas y luego lo repite. En primer lugar, habla del pecado, porque cuando hablamos de hijos de Dios, ¿qué es lo que nos impide, qué es lo que nos dificulta ser hijo de Dios? El pecado. La Biblia enseña que el pecado nos separa de Dios, que cada uno de nosotros
quedamos cortos delante de Dios, que Dios está aquí arriba y los mejores de nosotros estamos aquí abajo. Entonces estamos por naturaleza lejanos de Dios, separados de Dios. Ese es el pecado. Aquí Juan lo define como infracción de la ley. Dios tiene unos principios, unas normas, unas perfecciones, y nosotros quedamos cortos y rompemos, quebrantamos su ley. Luego en el segundo bloque, hablando, versículo 8, del pecado, añade otro elemento que es el diablo, que él tiene un papel también en fomentar este pecado entre nosotros. Entonces, primera parte de la estructura es información sobre el pecado. Luego, información sobre Jesús. ¿Por qué habla de Jesús? Porque Jesús es la solución al pecado. Si queremos ser hijos de Dios, necesitamos solucionar el pecado, y Jesús viene a traer salvación. Versículo 5, aquel que es sin pecado quita los pecados. Luego dice en el segundo bloque, el Hijo deshace las obras del diablo. Entonces tenemos pecado resuelto. ¿Esto qué implica para los creyentes? Versículo 6, aquel que permanece en Cristo no peca. Versículo 6. Y aún más fuerte, versículo 9, aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Y para rematar todo esto apela a la lógica y dice, versículo 7, el que hace justicia es justo. Tú dices que eres creyente, eres justificado, has sido perdonado, eres hijo de Dios, pues a ver tu justicia, a ver la justicia en tu vida. Es lógico. Y luego dice, versículo 10, que un hijo de Dios actúa como su padre, actúa como Dios. Lógico también. Ahora, yo he dicho todo esto y nadie ha reaccionado, nadie ha chillado, nadie ha salido corriendo, nadie se ha desmayado, pero yo he dicho algo muy fuerte. Hubiera sido bastante natural reaccionar de manera fuerte a lo que yo he dicho. Yo por lo menos cuando medito en estos versículos me causa cierto problema. Yo no sé si vosotros veis el problema. Hemos dicho que hay un grupo que se llaman los hijos de Dios. Hemos dicho que todos quisiéramos formar parte de este grupo. Pero aparentemente los miembros de este grupo no pecan y no pueden pecar. Yo me imagino que ustedes sienten cierta tensión o dificultad con esos versículos. Yo soy un bicho raro en muchos sentidos, pero creo que soy igual que tú en este sentido por lo menos, que me causa dificultades la tensión entre el versículo 1 y el versículo 10. El versículo 1 dice, hay hijos de Dios, hay un grupo que se llaman los hijos de Dios, y luego dice que los hijos de Dios son como Dios y no pecan. Entonces, ¿cuál es mi problema? El problema con este pasaje es que yo no soy un cristiano de esta manera. Yo no soy una persona sin pecado. Los que no me conocen, si pasan 5 minutos conmigo, descubrirán que no soy sin pecado. Y además, vosotros tampoco. No soy ni conozco a nadie que pueda decir de manera tajante, ni peco ni puedo pecar. Entonces tenemos un problema con este texto. ¿Qué hacemos con este texto que afirma algo que no podemos concordar, no podemos coincidir con ello? A ver si podemos resolverlo. Hay una falsa solución que es poco común, pero existe, que son personas, hasta denominaciones cristianas, que hablan de la perfección y presumen de ser personas sin pecado. No sé si has conocido a alguien así. Yo he conocido igual 2 personas en mi vida
creyentes que han dicho que no pecan, que viven en total santidad. Esto ha sido la solución minoritaria, pero una de las soluciones a este problema. Simplemente decir, pues es así, el cristiano no peca, yo no peco. Me imagino que estaréis de acuerdo conmigo de que esto no es la solución correcta. En primer lugar, por lo que hemos ya dicho, que nos conocemos, y yo te conozco, me conocéis, sabéis que no es verdad. Todos pecamos, seguimos pecando. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta lo que dice Juan mismo en el capítulo 1, ¿verdad? Lo tenéis aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan mismo reconoce que el creyente sigue pecando. Entonces la solución no puede ser negar que haya pecado en mi vida. ¿Por dónde pasa la solución? Pues la solución pasa, en primer lugar, por entender la salvación del pecado. Y eso es lo que voy a hacer, una pequeña divagación, paréntesis, para explicar esto. Es algo típico de los predicadores de hablar de estas 3 fases de la salvación. Y vamos a repasarlo por si acaso no te acuerdas o no lo has escuchado nunca. Hemos cantado antes, soy libre del pecado y la maldad. ¿Os acordáis de cantar esto? Libres del pecado y la maldad. Y yo os pregunto, ¿ah, sí? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento te libraste del pecado y la maldad? La respuesta es, hay 3 fases. Ya has sido liberado, estás siendo liberado y serás liberado. Hay 3 fases para esta liberación. La salvación tiene 3 fases y el pasaje donde más claro sale es 1 de Pedro, capítulo 1. Él habla en el versículo 3 de que Dios nos hizo renacer. En el momento de creer, poner tu confianza en Jesús, renacemos y recibimos perdón de pecado y la pena del pecado ya ha sido pagada. Jesús toma sobre sus hombros el castigo y la pena del pecado y nos libra de la pena. Esto ya pasó. Y si eres creyente esta mañana, puedes cantar, soy libre del pecado y la maldad. En ese sentido, por lo menos. Jesús tomó el castigo sobre él. Y ahora Dios me considera justo delante de él gracias al sacrificio de Cristo a favor mío, en lugar mío. Sin embargo, Pedro en capítulo 1 aquí sigue hablando de obtener, estamos obteniendo la salvación, versículo 9. Lo tenéis que estudiar en detalle en casa esto, pero habla que hay un sentido presente de la salvación, que estamos obteniendo la salvación actualmente, hoy, cada día, en nuestras vidas. Aquí se refiere a que recibimos salvación del poder del pecado en nuestras vidas. Porque aunque somos perdonados y nuevas criaturas, el pecado sigue ahí dentro, sigue molestando. Nuestras debilidades y tentaciones y pecados siguen ahí. Entonces tenemos la lucha constante, diaria, contra el poder del pecado. Con la ayuda de Dios, su Espíritu, su palabra, sus recursos, podemos ganar esta batalla. Pero es la batalla actual contra el pecado. Y tenemos una tercera fase aún por venir, cuando el Señor nos lleve para estar con Él, nos glorifica, nos da un nuevo cuerpo y quita la presencia ahora. Tenemos pena, poder, presencia del pecado. Él nos quita definitivamente el pecado de nuestro ser. Eso es a un futuro. Pablo
Pedro habla de esto en el versículo 13 de ese capítulo. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en el futuro. 3 fases de la salvación del pecado. Incluso, esto está extendido por todo el Nuevo Testamento esto. Incluso en nuestro pasaje, 1 de Juan 3, los 3 primeros versículos hablan de estas 3 fases también. Cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1, esto es la salvación ya pasado, ya nos dio la salvación, el perdón de pecados. Nos habla el versículo 3 de que vayamos purificándonos en el presente, en esta lucha actual contra el pecado. Y habla en el versículo 2 de que un día seremos semejantes a Él, sin presencia de pecado en nuestro ser. Pues esto es la base de la solución que yo propongo esta mañana, entender las 3 fases de la salvación para entender el texto y resolver el problema que hemos planteado. Entonces, sugiero, a la luz de nuestra liberación pasada de la pena del pecado y a la luz de nuestra liberación futura de la presencia del pecado, Juan nos sitúa en el presente, en esta lucha actual contra el pecado diario y nos exhorta a que vivimos sin pecado y que lo normal sea que el creyente no peque. Pero fijaos que uso la palabra exhortar. Creo que es importante entender en qué plan está Juan cuando escribe. Porque hay muchas maneras de dirigirse a una persona. Y quiero distinguir por lo menos 2 maneras importantes. Uno es instrucción, otro es exhortación. Y yo creo que Juan, luego voy a intentar convenceros de por qué, pero Juan está usando exhortación. Y unas cosas propias de la exhortación son lo que llamo aquí hipérbole y aforismos. Son palabras difíciles que voy a explicar, ¿vale? Hipérbole quiere decir exageración, básicamente. Exageración. Aforismo, ¿qué quiere decir? Un aforismo es una verdad general, pero que admite alguna excepción o algún matiz. Sigue siendo verdad en general, pero se puede matizar, se puede cuestionar, se puede encontrar excepciones. No es una verdad absoluta sin condiciones, sin problemas. Es un aforismo, lo que Josué llamaba generalidades. En capítulo 2, Juan usa estas generalidades, algo que es generalmente verdad y cierto. Y es propio de la exhortación usar este lenguaje del aforismo, del hipérbole. Y es lo que está haciendo aquí, creo, Juan. Entonces, estoy diciendo que cuando habla de que el creyente no peca, no puede pecar, está hablando de un principio general, pero no es que no admite ninguna excepción ni matiz. Quiero poneros un ejemplo de esto, no os veo muy convencidos. El ejemplo que tengo es de mi vida profesional. Yo soy profesor de instituto y entre mis trabajos tengo que poner exámenes y controles. Soy profe de inglés, entonces uno de mis controles podría ser, por ejemplo, un control de verbos irregulares, ¿vale? Muchos de ustedes han estudiado los verbos irregulares en inglés. Vale, imagínate que tenéis un examen la semana que viene y os digo que tenéis que emplear 50 verbos irregulares en las 3 columnas, ¿verdad? Presente, pasado, participio. Drink, drank, drunk. Write, wrote, written. ¿Vale? Algunos los aprobarían este examen. Pero imagina que os digo, instrucciones. Si no rellenas las 3 columnas, un 0. ¿Queda claro? Si alguien pone drink, drank y no se acuerda de la tercera, suspenso.
Estoy en plan instruir. Estoy siendo exacto, tajante, sin matices. Ahora, eso es una manera de dirigirme a mis alumnos, con instrucción. Pero hay otra manera. Otra manera es cuando yo diga, mira chicos, el que no estudia, suspende. Este fin de semana, olvida la play, olvida la discoteca, estudiar esos verbos. Porque el que no estudia, suspende. ¿Es verdad esto? ¿El que no estudia, suspende? En general, sí. ¿Siempre es así? No. Hay espabilados que pueden pasar todo el fin de semana en la play sin mirar, sin empollar y aprueban. Y hay otros pobres que dedican todo el fin de semana a estudiar y no les sale bien el examen. Pero sigue siendo verdad que en general el que estudia aprueba. Es un aforismo. Es una manera típica de exhortar a la gente. Y mi propuesta es que Juan está haciendo esto aquí con nosotros. Él nos quiere animar. Nos quiere hablar de que el pecado no tiene lugar en la vida de un creyente. Pero lo hace usando una ligera exageración, un aforismo que admite alguna excepción para exhortarnos. Entonces, tenemos que situarnos en esta lucha presente contra el pecado que todo creyente experimenta, que queremos ser como Cristo, que tenemos a su Espíritu viviendo en nosotros. Tenemos un deseo en el fondo de agradar a Dios, de ser santos, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque aún tenemos una lucha contra el viejo hombre que sigue residiendo en nosotros, que no está quitado hasta el día que venga el Señor. Y nos sitúa aquí, nos exhorta, hermanos, pecado no. En el capítulo 2 él dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Vale? Eso es el meta de Juan aquí. Entonces, ¿qué implica para nosotros, para acabar? El gran error de mis alumnos sería decir, mira, él dice esto, pero exagera. Entonces paso de su exhortación. Dice que el que no estudia, suspende, pero todos sabemos que hay excepciones. Entonces, no le hago caso al profe. Nuestro gran error sería, esta mañana, sería hacer algo similar. Sería un gran error decir, como Juan está en plan exhortación, no lo tomemos del todo en serio. Vamos a pasar de esta exhortación y vamos a permitir y tolerar y disfrutar del pecado en nuestra vida, porque sabemos que exagera Juan aquí, el pobre. Esto sería el error. Tenemos que tomar en serio los aforismos igual que las instrucciones. Las generalidades que enseña la palabra de Dios, igual que las enseñanzas teológicas precisas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a, en primer lugar, evaluarnos, sobre todo a nosotros mismos. A veces tenemos que evaluar a otros también, por sus frutos. Mateo 7:16, los conoceréis por sus frutos. Y si no hay ni un deseo de amar al hermano, ni un deseo de agradar a Dios y vivir sin pecado, entonces algo va mal. No hay nada de fruto en mi vida. Y tengo que cuestionarme si realmente he entendido el Evangelio, si realmente he confiado en el Señor.
Entonces yo siempre digo, como otros, que no es cuestión de la perfección de tu vida, pero sí la dirección de tu vida. Que sí que vas hacia la perfección, hacia la santidad en tu vida, hacia la conquista del pecado. Si no hay nada en absoluto, algo va mal. Y tienes que meterte en oración, en estudio para hablar conmigo, con quien sea. Yo quiero ser un hijo de Dios. Cuestiono, dudo que lo sea, por el fruto de mi vida. Y entonces, también para plantear, ¿soy o no un hijo de Dios? Y también para crecer y desarrollar este rol de hijo de Dios, creo que es importante tomar en serio este pasaje. Voy a acabar con otro ejemplo de exhortación en esta línea, en Santiago capítulo 3, con esto terminamos. Santiago capítulo 3, porque él usa otra figura para explicar el mismo tema, para situarnos en la misma lucha. Él está hablando de la lengua, de lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, y como esto es fruto de algo. Y a veces es fruto del pecado que hay todavía dentro de nosotros. Versículo 9. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Está exhortándoles. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué dice aquí? Él observa que nosotros tenemos una abertura para las palabras, la boca. Pero salen dos tipos de cosas bonitas y cosas feas, cosas santas y cosas pecaminosas. ¿Cómo se explica esto? Quiere decir que dentro de nosotros hay dos fuentes. Una apertura, dos fuentes. Y nos llama la atención a que sigue ahí aquella fuente fea que produce agua amarga. Es otra exhortación. Seamos conscientes de esta lucha. Tomemos el reto de vivir sin pecado, que el pecado no tiene que tener lugar en nuestra vida. Reconocemos que a veces pasa, pero no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. Y tampoco la falta de amor hacia el hermano. Son las dos pruebas de algodón que nos plantea aquí. Van a salir los chicos para cantar y mientras tanto oro. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el reto de que el pecado no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. Ayúdanos a examinarnos, a ser sensibles a tu espíritu, a tu palabra, a cuestionar si realmente te pertenecemos. Pero gracias porque hay perdón, gracias porque hay esperanza para todo aquel que viene a ti y quiere ser limpio. Te alabamos en el nombre de aquel que pagó la pena de nuestros pecados, que es Jesús. Amén.